Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida. Damos gracias al Señor en esta oportunidad que nos permite una vez más el poder compartir con ustedes una enseñanza más de la palabra del Señor que nos ayudará a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Imagínense ustedes, conocer la voluntad de Dios para los cristianos es creer en la Biblia, creer en lo que ahí está escrito. Nosotros los cristianos tenemos la Biblia como el instrumento que Dios dejó para que nosotros pudiéramos conocer lo que el Señor desea y busca de cada uno de los que le creen y los que se acercan cada día a la iglesia, a buscar esa voluntad de Dios para sus vidas y el deseo de Dios. Y centrará nuestro estudio ahí en el libro de Juan, en el capítulo 4, y empieza la historia de Jesús cuando él decide ir a Samaria. Fíjese que Jesús llegó a esta ciudad llamada Samaria, que era una ciudad que no era en los límites de Israel. Era una ciudad que era gentil, y como sabemos históricamente hasta el día de hoy, los judíos no viven dentro de las comunidades gentiles, todo aquello que no pertenecen a los linderos o los límites de Israel. Pero Jesús sale de los límites de Israel, revelándonos de antemano que su evangelio iba a ser un evangelio universal, un evangelio donde no iba a haber acepción de personas. Y la Biblia dice en Juan capítulo 4 y versículo 1, cuando pues el Señor Jesús entendió que los discípulos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, versículo 3, salió Jesús de Judea y se fue otra vez a Galilea. Fíjese, aquí Jesús está tomando una decisión, y es lo que vemos vez tras vez en el ministerio de Jesús, tomando decisiones. Y dice que el Señor había consolidado su ministerio ahí cuando Él estaba en Judea, porque hasta los mismos fariseos habían entendido que Jesús bautizaba más discípulos que Juan. O sea, el ministerio de Jesús estaba en ascenso. El ministerio de Jesús en ese lugar de Judea iba creciendo de una manera increíble. Pero era necesario que Jesús saliera de Judea y que Él regresara a Galilea. Entonces imagínense un cambio drástico, porque Él sale de Judea, el lugar en donde Él estaba teniendo éxito ministerial, y Él regresa a Galilea. Y Galilea es el lugar más bajo de la tierra. No solamente es el lugar más bajo de Israel, sino que es el lugar más bajo de la tierra. De hecho, otra característica que tenemos de Galilea es que los mismos discípulos le dijeron a Jesús, ¿y de Galilea ha salido algo bueno? Porque realmente este lugar de Galilea era un lugar quizás a los ojos humanos que no era algo novedoso o algo que fuera atractivo a los ojos. Y Jesús deja el éxito ministerial y Él desciende a lo más bajo. Creo que hoy en día es bien difícil encontrar esta clase de líderes que se muevan realmente en esta dinámica en la cual Jesús se movía, porque muchas veces el éxito ministerial nos empuja a permanecer en ese lugar y no estamos en contra de la prosperidad y de la bendición que Dios pueda traer en la vida de un ministerio, pero la enseñanza que vemos aquí era que Jesús se movía en base a la dirección de su Padre. Jesús no, es más, Él lo dijo, yo no hago las cosas por mi propia cuenta, sino que lo que oigo de mi Padre, eso hago. Y esa era lo que le caracterizaba a Jesús, y es algo que debemos de aprender. Cuando Él entendió que los
mismos fariseos habían reconocido que Jesús estaba bautizando muchos discípulos, él mejor salió de Judea y va a Galilea por la obediencia que él hacía hacia su Padre. Pero dice la Biblia ahí en el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Y creo de que hay una referencia bíblica más adelante de lo que significaba Samaria para los judíos y lo que significaban los judíos para los samaritanos, porque cuando Jesús llega a Samaria, él va a empezar a tener una conversación con una persona, con una mujer, como conocemos de la historia. Y Jesús empieza a dialogar con esa mujer y Jesús le pide un vaso de agua. Obviamente Jesús en su humanidad tenía mucha sed, porque hay que recordar, si vemos nosotros la geografía bíblica, hay una gran distancia entre Judea y Samaria. Si nosotros vemos la geografía bíblica, Jesús caminó muchos, pero muchos kilómetros. Creo que esto nos llama la atención porque esa era la devoción que Jesús tenía por llevar el evangelio de una ciudad a otra. Él caminaba quizás en camellos y pasó muchos kilómetros caminando a pie. Y creo de que eso es interesante que nosotros veamos, porque nosotros hoy en día tenemos la tecnología, tenemos carro, tenemos moto, tenemos todas las facilidades para poder llevar el evangelio a muchas vidas que lo necesitan. Y muchas veces nosotros no lo hacemos. Pasan días, semanas, meses y quizás años sin que nosotros vayamos con un plan de evangelización y llevar las buenas nuevas a aquellas personas que lo necesitan. Hemos perdido esa devoción, hemos perdido esa visión y ese llamamiento. Jesús, obviamente cansado del camino, recorrer esos grandes kilómetros, él llegó con sed y le pidió agua a esta mujer y le dijo, dame de beber. Y eso lo registra la Biblia ahí en el versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, porque lo primero que Jesús buscó en ese lugar eran las fuentes, eran los pozos donde había agua, porque él tenía mucha sed. Y al llegar ahí, él se encontró con esta mujer y le dice, dame de beber. Y la mujer samaritana le contesta prácticamente muy brusco, muy pesado. Y eso es algo que debemos entender nosotros, que cuando estamos en un plan de evangelización, de reconciliación, vamos a encontrar personas que no serán muy abiertas, quizás al principio, pero es algo que debemos nosotros de asimilar espiritualmente con mucha madurez y con mucho entendimiento y sabiduría. Y Jesús, obviamente, él entendió que iba a recibir esa clase de respuesta, porque la mujer le dice en el versículo 8, versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío, de sus discípulos o muchos de los que seguían a Jesús volvieron atrás al darse cuenta que Jesús iba para Samaria? Y como dice la Biblia, los caminos de nosotros no son iguales a los caminos de Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sus caminos llevaron a sus discípulos a un lugar en donde ellos quizás nunca hubieran ido, porque era Samaria, un lugar en donde ellos no se llevaban entre sí. Es difícil entrar a un lugar en donde nosotros sabemos que no nos llevamos con alguien, pero creo que como cristianos, y ahí va la enseñanza de esta oportunidad, tenemos que ser personas que buscan la reconciliación. Tenemos que buscar la unidad. Tenemos que buscar el perdón. Tenemos que buscar esa amistad. Por eso dice la Biblia, mientras dependa de nosotros, estemos en paz con los demás. No esperemos que sean los otros los que den ese primer paso para la reconciliación. Debe de salir del cristiano. Porque la Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Y es a nosotros en donde hemos recibido muchas enseñanzas con relación a la reconciliación, el perdón, la unidad, el amor, la paz entre hermanos. Y por eso es que se nos demanda más. Y Jesús entra a Samaria en un lugar donde él sabía que había una enemistad cultural de muchos años. Pero él llegó a romper eso. Y los discípulos obviamente iban con él aprendiendo que él no hace acepción de personas. Entonces él entra con la mujer samaritana, le dice, ¿por qué tú me pides a mí de beber?
si judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Y entonces él llega y ahí se desarrolla la enseñanza. Pero a donde yo quiero llegar es que él en esta oportunidad había enviado a sus discípulos a comprar algo de comer. Él tenía hambre, los discípulos tenían hambre, Jesús tuvo hambre en su humanidad. Y cuando los discípulos regresan, ellos se encuentran a Jesús hablando con esta mujer, lo cual ellos se sorprendieron. Y luego ahí en el versículo 31, que es ahí donde quiero yo centrar la enseñanza, puse un contexto para que veamos en qué circunstancias se dio esta historia. Cuando los discípulos regresan de la ciudad que habían ido a comprar de comer, encuentran a Jesús hablando con la mujer samaritana. Y la Biblia dice, entonces, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y esto es algo interesante porque él les dice a los discípulos, yo tengo una comida. Yo tengo una comida. Y él explica cuál es esa comida. ¿Cuál es esa comida que Jesús comía diariamente? No era una comida física, no era una comida material. Y ahí es donde en esta oportunidad yo quiero centrar su atención. ¿Cuál es la comida de un cristiano? Y dice ahí en el versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Él les dice, miren, yo tengo una comida. Y la comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Y creo que ahí es donde el Señor quiere llevarnos. ¿Cuál es la comida que el cristiano debe de buscar? Es la comida que el Padre nos da día tras día. ¿Cuál es tu voluntad? Por eso es de que este capítulo 4 empieza precisamente con Jesús siendo guiado por su Padre, haciendo la voluntad de su Padre, porque Él deja Judea, el lugar en donde Él tiene éxito ministerial. Vea y note que Juan 4:1, ahí hay éxito ministerial, porque los mismos líderes estaban entendiendo y comprendiendo que Jesús estaba haciendo más discípulos que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era un profeta muy reconocido y muy respetado en Israel. Pero resulta que hoy Jesús lo está superando. Entonces Jesús está teniendo éxito en Judea. Pero era necesario entonces salir de Judea e ir a Galilea, un lugar donde no es muy atractivo. Y hoy en día creo de que la voluntad de Dios muchas veces nos va a llevar a estos cambios tan bruscos, en los cuales dejamos el éxito ministerial, dejamos el lugar en donde hay mucha prosperidad, dejamos el lugar en donde estamos teniendo mucha notoriedad, pero de repente el Señor nos va a guiar y tenemos que comer esa comida, hacer la voluntad de Dios e irnos al lugar más bajo. Recuerden la historia de Elías. Elías se presentó ante Acab, ante un rey que fue guiado por Dios. Y Elías le dice de que de ahí en adelante la palabra de Dios iba a hablar a través de la boca de Elías. Miren qué ministerio el de Elías, qué respaldo que llegó a presentarse ante un rey con la autoridad de Dios para decirle que en la boca de Elías iba a estar la palabra de Dios fluyendo para poder hablarle al pueblo. Y de hecho era tanto el respaldo de Dios que Elías dijo que iba a cesar la lluvia, y efectivamente así fue. La lluvia cesió por 3 años y medio. No llovió más en Israel. O sea, Dios respaldó esa palabra. Había mucha notoriedad. Ya Elías salió a escena. Elías estaba en el anonimato, estaba escondido, pero de repente aparece un Elías en Primera de Reyes. Y es ahí en donde Elías empieza a tener el éxito ministerial. Pero ¿cuál fue el siguiente paso? ¿Cuál fue la guianza de Dios, la dirección de Dios? ¿Cuál fue la comida espiritualmente de Elías? El Señor lo mandó
al arroyo de Querit, a esconderse, a estar a solas con él, nada más. Ya no había más gente ahí. Y Elías pasó mucho tiempo en ese arroyo de Querit, comiendo la comida de Dios. Y no me refiero a la comida de los cuervos, porque también era una comida de Dios, porque le llegó de una manera sobrenatural. Imagínense Dios controlando la vida de esos animales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos centramos en la voluntad de Dios, Dios nos proveerá de una manera sobrenatural. Pero cuando hablo de que Elías estaba comiendo la voluntad de Dios, estamos hablando de que Elías estaba haciendo la voluntad de Dios al estar ahí, escondido en ese arroyo de Querit, sin hacer nada, solo encontrándose con Dios, solo. Imagínense qué privilegio. Entonces, el Señor dice, yo tengo una comida, y la comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Y creo de que nosotros como cristianos esa es nuestra comida, que nosotros hagamos cada día la voluntad de Dios. Por eso es importante orar. Por eso es importante que nosotros estemos desarrollando una vida espiritual de oración, de búsqueda a Dios en la palabra, dedicar tiempo a Dios. Porque si no le dedicamos tiempo a Dios, estamos nada más centrando nuestras vidas en esta vida material. Y fíjense en Juan capítulo 6, en Juan capítulo 6, y en el versículo 24, dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Fíjense, había una gran multitud que seguía a Jesús. De repente Jesús se desaparece de ellos y la gente empieza a buscar y decir, ¿dónde está Jesús? Recuérdense que aquí, unos días antes, el Señor había multiplicado los panes ahí en capítulo 6. Así empieza el libro de Juan capítulo 6, la alimentación de los 5,000. O sea, la gente había visto el milagro de la alimentación y entonces esta gente empieza a buscar a Jesús y lo busca por todos lados. En el versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor dice, ustedes me están buscando, ustedes están recorriendo grandes distancias porque yo les di de comer. Y es increíble cuando el hambre apremia a las multitudes, hacen hasta lo imposible. Y es lo que vemos hoy en día realmente, lamentablemente, en esta caravana que todos conocemos de estos hondureños y estos salvadoreños y algunos guatemaltecos que salieron hacia los Estados Unidos por la necesidad que impera en sus vidas, en sus familias, en la desesperación de no encontrar trabajo, en la desesperación de no encontrar fuentes de trabajo. Y ellos están dispuestos a caminar de un país a otro. Y esta gente lo está haciendo por el hambre. Y el Señor dice, miren, ustedes me están buscando porque yo les di de comer. Pero el Señor trae aquí un consejo y les dice a ellos y nos dice a nosotros, trabajad no por la comida que perece. Hoy en día hay un afán increíble por obtener las cosas materiales en esta vida. El Señor aconseja aquí, dice, trabajad no por la comida que perece. Los discípulos estaban afanados buscando dónde darle de comer a Jesús y quizás porque ellos también tenían mucha hambre mientras Jesús estaba ahí comiendo algo aún más sublime y más importante, que era el hacer la voluntad de su Padre. Y ya vamos a ver cuál era la voluntad de su Padre. Bueno, la voluntad de su Padre en Juan 4 era que Él entrara a Samaria. Era la voluntad de mi Padre, que yo entre a Samaria. Y aquí el Señor dice, trabajad por la comida que no perece. Hoy el mundo se afana y muchos cristianos estamos afanados buscando esa comida material y nos preparamos de una manera profesional, sacamos títulos universitarios, sacamos esto, sacamos lo otro, porque trabajamos y quizás trabajamos
hasta 10 horas, 12 horas en el día. Hay quienes trabajan hasta 15 horas en el día. Y el Señor nos dice, trabajad no por la comida que perece. Trabajemos por la comida. Y fíjense, eso es interesante lo que dice, trabajad por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Jesús nos ofrece una comida que permanece para vida eterna. Entonces el desafío de esta oportunidad es, ¿estamos comiendo la comida que Jesús nos trajo? ¿Estamos comiendo esa comida que espiritualmente vale la pena? ¿O nos estamos centrando únicamente con ellos trabajando por la comida material, por la comida que perece? Hay una historia ahí en Lucas, en el capítulo 12. Lucas era un hombre que trabajaba, se esforzaba, buscaba afanosamente las cosas materiales, y el Señor le aconseja a él ahí en Lucas capítulo 12 y en el versículo 19. Y la Biblia dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Fíjense, había una enemistad por las cosas materiales. Ay, qué terrible. Cuántas personas, familias se han separado por las cosas materiales, por la comida que perece, cuando debemos de buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para esta situación? ¿Cuál es la guianza? ¿Cuál es la dirección de Dios para solventar este conflicto? Y el Señor les cuenta una historia. Mas Él les dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tenemos que entender que la vida del hombre, y esta es la enseñanza y esta es la comida que Jesús nos trajo. Y eso es lo que debemos nosotros de comer espiritualmente. Y entender en nuestros sentidos de que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. No debemos nosotros centrar nuestra atención y nuestro afán por trabajar por esa comida que perece y que va a quedarse aquí. Y él dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, como piensan muchos, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así será el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Y Eclesiastés 6 dice que he visto un mal debajo de la tierra, del hombre que tiene mucho dinero, como este hombre, pero que Dios no le da la facultad para disfrutarlo, sino que son otros. Es una vanidad, dice Eclesiastés. Es este hombre que se afana por el trabajo material, por la comida material, pensando que su alma se va a saciar con las cosas materiales que tienen en su vida. Cuando el Señor dice, trabajad, pero por la comida que el Hijo del Hombre os da. Ya hemos visto que la comida que Dios nos da es hacer la voluntad de Dios, es vivir en la voluntad de Dios. Es no afanarnos por el día de mañana, sino que nosotros podamos vivir en la voluntad de Dios. ¿Cuántos hoy en día entramos en un conflicto emocional, en un conflicto espiritual, porque estamos dedicando más tiempo, más horas al trabajo material que a la misma comida espiritual, al trabajo de Dios? Aquí Jesús es específico, aquí en Juan capítulo 6, y es el consejo de esta noche. Trabajad, tú tienes que trabajar, yo tengo que trabajar, pero debemos de trabajar
no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Está bien, tenemos que trabajar, tenemos que suplir a nuestras familias, pero el mensaje aquí es que trabajemos también por la comida que a vida eterna el Padre nos da. Cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros estamos ayunando, cuando nosotros estamos intercediendo, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, cuando nosotros estamos evangelizando, cuando nosotros estamos intercediendo por otros, estamos comiendo la comida de Dios. Por eso el Señor les dijo, en Juan 4, yo tengo una comida que hacer. Y mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en Samaria? Estaba evangelizando. Estaba haciendo la voluntad del Padre. Porque la Biblia dice que muchos de los samaritanos creyeron en Jesús. Muchos de los samaritanos creyeron en el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque Jesús cumplió la voluntad de su Padre de ir y hacer discípulos. Y los primeros discípulos que Él logró, fue discípulo dentro de la ciudad de Samaria. La voluntad de Dios, la comida de Jesús en este versículo de Juan 4 era entrar a Samaria, botar todas las enemistades culturales, ideológicas y religiosas que podían haber y llevarles un mensaje de salvación a la vida de ellos. La samaritana fue impactada por las palabras de Jesús. Su vida fue diferente, su vida fue transformada. Y esa es la voluntad de nuestro Dios para con nuestra vida, que nosotros vayamos a transformar a muchas vidas que están viviendo en opresión, que están viviendo bajo cadenas, que están viviendo bajo amargura, que están viviendo en depresión. Y esa es la voluntad de Dios, esa es la comida de Dios para tu vida. Y esa es la comida que nosotros debemos de buscar día tras día, trabajar por esa comida. Por eso es importante que desarrollemos dentro de la iglesia grupos de evangelismo, que desarrollemos, trabajad para el Señor, buscad. La Biblia dice, y Jesús dice, trabajad por la comida que a vida eterna el Padre nos da. Es importante que así como nos esforzamos y nos preparamos para el trabajo secular, tenemos que tener una preparación para el trabajo espiritual, para el trabajo ministerial, porque ahí es donde estamos siendo preparados y vamos hacia donde el Señor quiere que nosotros vayamos para ir a hacer la voluntad de Dios de una manera eficiente, de una manera diligente, de una manera bien preparados, en donde llevamos la palabra de Dios a las vidas como Jesús la llevó ahí a Samaria. Y esa era la voluntad de Dios para Jesús en ese capítulo 4 de Juan. Por eso dice ahí el libro, yo quiero que me acompañen ahí en Romanos, porque la Biblia dice ahí en Romanos capítulo 14 y en el versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Y esto lo tenían que haber entendido aquellos de Juan 6, cuando el Señor les dice, trabajad no por la comida que perece, trabajad por la comida que el Hijo del Hombre os da. Porque el reino de Dios no consiste en comida. Y para ellos el reino de Dios era comida, porque Él había aumentado los panes, había aumentado los peces. Y este hombre nos va a dar comida y comida y comida. Y el Señor dice, mire, alto, mi función, la voluntad de mi Padre, no es que yo me centre en esa comida. La comida que yo les traigo es una comida diferente espiritualmente, es una comida eterna, que es hacer la voluntad de nuestro Padre. Hoy en día el Evangelio se está centrando en las cosas materiales. Hoy en día el Evangelio se está centrando en ese mensaje en donde están llevando a las personas a tener la vida como ese hombre de Lucas en el capítulo 12, a llenar nuestros graneros, a llenar de bienes materiales, un carro nuevo, una casa nueva, un negocio nuevo, centrado en lo material. Y el Señor dice, miren, mi reino
para esa clase de evangelio es: mi reino no consiste en comida ni en bebida. Mi reino consiste, versículo 17, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces sigamos a lo que lleva la paz. Es lo que hizo Jesús cuando entró a Samaria. Él llevó la paz. Unificó a ambos pueblos, samaritanos con judíos. Dice la Biblia que convivieron 3-4 días. Él busca la edificación. Y esa es la voluntad y esa es la comida que el cristiano debe estar comiendo. Por eso dice: el reino de Dios es justicia, haciendo justicia cada día. Y si nosotros hacemos justicia, viene el otro fruto que es gozo, y luego el otro fruto que es el fruto justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros vivimos en la voluntad de Dios, cuando nosotros estamos comiendo la comida del Padre, que es hacer la voluntad de Dios, estamos actuando en justicia, habrá paz y habrá gozo en nuestro espíritu. Es importante que hoy en día realmente nosotros comamos la comida que el Hijo del Hombre os da. Y esa comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Si tú estás haciendo la voluntad de tu Padre Celestial, estás comiendo la mejor comida que tu alma necesita. Y tu alma estará bien fortalecida. Cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos comiendo la verdadera comida. Y por eso es de que nuestro espíritu está fortalecido, nuestra alma está fortalecida. Por eso es que aunque vengan las pruebas, aunque vengan los valles, aunque venga lo que venga, nuestra alma está fortalecida porque estamos comiendo la verdadera comida que el ser humano necesita para su alma. ¿Cuál? Hacer la voluntad de nuestro Dios, vivir en la voluntad de nuestro Padre. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre en Juan capítulo 4? Es ir y contribuir a la paz. Es llevar la edificación a los pueblos. Es llevar la edificación a las familias. Cuando tú entras a tu Samaria, cuando tú entras a una familia que para ti es tu Samaria, vas a llevar una edificación para esas vidas, como fueron edificados los samaritanos. Y tu alma se va a llenar de una fortaleza y de una satisfacción porque estás centrando tu vida en un evangelio no materializado en cosas que se ven como carros, como casas, como terrenos, como edificios, sino que estás centrando tu evangelio en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es ir y rescatar a tantas vidas que viven en opresión, a tantas vidas, a tantos hogares que viven desintegrados, a tantos hogares que viven encadenados en las drogas, en los vicios, en los pleitos. Y vamos con la justicia de Dios y hacemos la voluntad de Dios. La justicia de Jesús en Samaria es ir a rescatar a esa mujer que estaba presa en la lascivia, estaba presa en el adulterio, estaba presa en la fornicación, porque Jesús le dijo: tú estás viviendo una vida ilícita porque el que ahora tienes no es tu marido. Y ella sabía que estaba viviendo en una relación ilícita. Ella fue libre de esa cadena. ¿Cuántas vidas hoy en día necesitan ser liberados de esa cadena? ¿Cuántos hogares se han destruido por la fornicación y el adulterio? Personas que viven en una relación ilícita que no les es permitido y dejando a sus hijos huérfanos, dejando a sus hogares sin ninguna protección económica, sin ninguna protección emocional y espiritual para sus hijos. Y ese es el evangelio, esa es la justicia de Dios que quiere entrar a esa Samaria y rescatar a las vidas para traer
reconciliación a los hogares, conciliación a las familias, a las parejas. Y ese es el Evangelio, esa es la voluntad de nuestro Padre para nuestras vidas, como Jesús lo hizo. No centrarnos en un Evangelio materialista, como aquellos que caminaron distancia y Jesús les dice, mire, ¿qué era lo que Jesús les estaba diciendo? Ustedes me están siguiendo por intereses propios. Ustedes me están siguiendo por intereses mezquinos. Ustedes me están siguiendo a mí porque yo les di de comer. Imagínense qué triste. Que alguien le dice, mira, tú me estás siguiendo porque te di carro. Mira, tú me estás siguiendo porque te di una casa. Mira, tú me estás siguiendo porque yo te prosperé. Como la esposa de Job. Job dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Señor, si me diste, qué bueno. Y si me quitaste, está bueno. Porque yo quiero un evangelio no materialista que se centra en lo que tiene, sino que un evangelio que se centra en la voluntad de Dios para mi vida y para su vida. Y Job dice, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que yo viva en este periodo de escasez, y si la voluntad de Dios es que yo pase por esto, vamos a hacerlo. Pero la esposa de Job, tenía un evangelio materialista. Y le dice, ¿todavía mantienes la integridad a Dios? Después que te quitó todo. Sí, porque a los cristianos falsos solo es de quitarles las cosas que tienen y ya van a ver que se esfuman de la iglesia. Es el evangelio que predicaba la esposa de Job, que es el evangelio que se predica y que se vive en muchos sectores de la iglesia. Por eso Jesús los reprendió y les dijo, ustedes me buscan porque yo les di esto, porque yo les di lo otro. Ustedes me buscan porque yo los hice prosperar, pero busquen la comida que a vida eterna el Padre les da. ¿Y cuál es esa comida? Es hacer la voluntad de nuestro Padre. Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida.